Pero esa lejanía que tenemos en la caída que vamos a estudiar ha llevado a que el mundo se deteriore día con día. Entonces no estoy siendo personal, no es que alguien tiene un defecto y es porque no tiene a Dios. No, reprueben esa idea, simplemente comprendamos que todo lo que vemos es porque es una decadencia de la creación de Dios. En su momento fue perfecto, ¿sí? Bueno, definitivamente, todo estaba conocido por Dios. No, no. Tiene todo bajo control, sí. El Señor tiene todo bajo control, desde el principio hasta el final. Y es parte de su grandeza y de su hermosura. Bien, gracias por ese tiempo, ese espacio que me dieron. Ahora vamos a seguir estudiando. Entonces, en el amor vemos una cualidad o un atributo de Dios que nos da. La bondad. Dios es absolutamente bueno. No le es posible ser malo. Dios no puede ser malo. Pero el hombre entonces ha sido creado totalmente bueno. Así fue creado al principio. Totalmente bueno el hombre. Pero con la capacidad de tomar decisiones, de elegir. Y entonces podía hacer el mal, aunque no conocía el mal, pero tenía libertad. Eso hay que entenderlo. Después viene, ya sabemos, ¿verdad? Viene, come del fruto del conocimiento del bien y del mal, y es entonces cuando aprende el mal. Pero no fue creado malo. Eternidad. Este es un punto bien importante. Yo he hablado y quiero hablar claramente de esto. Dios tiene eternidad hacia el futuro y hacia el pasado, ¿verdad? Llaman los teólogos eternidad futura o eternidad de origen, de pasado. No tuvo principio, no tendrá final, no lo alcanzo yo a comprender, pero es lo que Dios dice. Nosotros hemos sido creados para ser eternos. Adán en el paraíso fue creado y no iba a morir. La única posibilidad de que muriera era cuando se le estableció el pacto y se le dijo, si pecas, vas a morir. Pero él fue creado para ser eterno, ¿verdad? Ahora, el hombre al ser creado en ese día tuvo un origen, Dios no. Entonces la diferencia en nuestra eternidad, que es una copia de la de Dios, la diferencia en esa eternidad con la de Dios es que Dios no tuvo principio y no tendrá final. Nosotros sí tenemos un principio, pero estamos destinados a no tener final. Bien, esto de la eternidad lo vamos a seguir estudiando en el próximo capítulo. Santidad. Dios es santo, santo, santo. Voy a detenerme aquí, es importante. Hay dos razonamientos que quiero que por favor los captemos los dos, porque son importantes. Vienen de dos fuentes de análisis muy importantes. Una corriente de teólogos dice lo siguiente: es santo, 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 ¿por qué creen? Es importante, ese es el primer punto, Chela, ¿verdad? Es santo, 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 la primera razón o la primera postura, porque es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y entonces en esa Trinidad es 3 veces santo. Esa es la primera razón. La otra razón que quiero que la comprendamos, porque es bien bonita y es muy interesante, todo lo que Dios hablaba una vez y luego lo confirmaba al hombre, se lo presentaba para que lo comprendiera de manera cierta, que quedara establecido. Y en el hebreo y en la forma, en el lenguaje de Dios, cuando se lleva a escribir, cuando llega a hablar con nosotros de manera gráfica, de manera muy, muy precisa, el hecho de que Dios mencione algo 3 veces es sin negación y sin negación de la negación. O sea, sería imposible de que alguien lo derribara. Es la forma en que la Biblia presenta las cosas. Después lo vamos a ver en algunos ejemplos, pero les puedo decir que cuando dice el Señor, cuando dice Cristo, ¿recuerdan las palabras de Cristo? De cierto os digo. Siempre usaba la doble confirmación porque decía, no habrá manera que quiten ese cierto que yo puse. Entonces, pongo la firma.
pongo otra afirmación arriba para que nadie la quite, ¿verdad? Pues Él es desierto, desierto y desierto. ¿Sí me explico? Es santo, santo, ya lo dije, y lo voy a decir otra vez, es el Señor santo. Es poner una doble firmeza a su palabra. Entonces, por esas dos razones que les pido que lo contemplen así, es que Dios es santo, santo, santo. No sé si haya duda en esto o alguna opinión, con mucho gusto. Bien, ahora bien, ¿el hombre tiene santidad? Sí, al ser propiedad de Dios. En el paraíso Dios estaba presente con ellos y tenían de su presencia, de su santidad. Si aquí estaba Dios, aquí estaba, y podemos poner no voy a hacer un dibujo que no vaya con nuestra teología, pero al menos vamos a poner que aquí están las tres personas en uno. Podemos decir que estaban bañados de santidad. Toda la tierra estaba bañada de la santidad, ¿verdad? Este era Dios. Santidad. ¿Tenían santidad? Sí. Ya vimos y vamos a ver entonces que después, cuando hay caída, esa santidad está totalmente perdida. Ya el hombre ya está solo, ya no hay santidad. Eso lo vamos a ver en la semana próxima. Pero al menos estamos viendo hoy que Dios transfirió al hombre santidad. Una santidad que estaba condicionada a tener relación con Él. ¿Verdad? Sabiduría. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Le fue transmitido al hombre? Sí, pero no todo. El hombre fue provisto de una mente capaz de comprender y de aprender las cosas que Dios ha deseado enseñarle. Es muy hermoso que Dios, cuando nos presenta su creación, nos da la capacidad de admirarle. Una de las formas más hermosas de que un artista sea reconocido es que la persona pueda entender qué está haciendo. Yo sé que, bueno, en lo personal me gusta cierto tipo de música y a veces oigo personas que dicen, qué feo el jazz, no entiendo lo que están haciendo, están todos perdidos, están todos revueltos. Bueno, yo entiendo perfectamente, pero también hay cuadros que yo no comprendo y hay pintores que dicen, ¿cómo no ves la belleza de este cuadro? Y yo digo, bueno, no entiendo, se ve a lo mejor agradable, pero a lo mejor no es agradable y ustedes lo están aplaudiendo. Dios, en su obra maestra, le dio al hombre la capacidad de apreciar, la capacidad de decir, Señor, eres grande, Señor, es bueno lo que has hecho. Entonces Dios le puso ese entendimiento al hombre. Es hermoso, ¿verdad? De nada nos serviría estar en un lugar que no podemos apreciarlo ni entender. ¿Y qué dice el Salmo tan hermoso, Linda, con tus manos? Los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. El hombre se maravilla. ¿Quiere alguien leer la frase del teólogo que puse de esta semana? ¿Lo quieres leer en voz alta, por favor? A fin de contemplar la obra de nuestro Creador omnipotente. Estamos invitados por Dios a que nos asombremos con su obra, ¿verdad? Solo alguien rebelde, solo alguien que perdió esa comunión con Dios no puede decir, Señor, qué hermoso hiciste el universo, ¿verdad? El rebelde, el que no acepta que hay un Dios, pues lo atribuye al azar. Ya tuvimos tiempo para reírnos del azar y la evolución, ¿verdad? Es nuestro Dios el creador de todo eso. Bien, este punto número 6, donde dice Dios es orden, abarca también eso. Dice, el hombre fue dotado de un orden en su manera de pensar y actuar. La estética está programada en la mente de los hombres, ¿verdad? Estábamos charlando el otro día con el pastor Peter y acerca de lo que es bello, de lo que no es bello, de lo que es bueno y lo que no es bueno. Había un señor que era Francis Schaeffer y era un tremendo pastor y apologista y explicaba las cosas de Dios, y alguien llegó a retarlo y decirle, no, el bien y el mal es relativo.
depende cómo uno vea las cosas, tú llamas bien a una cosa, yo llamo bien a otra cosa, lo que es malo para ti puede ser bueno para mí, tú porque eres un hijo de Dios estás pensando que todo el mundo va a quedar en tu cuadro de lo bueno y lo malo, eso es ridículo, eso es antiguo, eso no tiene sentido, y lo dejó hablar. Y el pastor lo dejó hablar. Sí, porque lo bueno puede ser bueno para ti, pero para mí también puede ser bueno otra cosa que para ti sea mala. Lo dejó hablar. Y después de un rato tomó su taza de café y se la vació enfrente en la cabeza. El pastor al otro. ¡Ay, qué te pasa! ¡Ey, qué falta de respeto! Estamos hablando de cosas serias, qué falta de respeto. ¿Por qué te molestas? Y lo dejó en shock. Le dijo, yo te acabo de hacer algo bueno. Yo lo quiero llamar bueno. No, pero para mí no es bueno. Bueno, tú dijiste que había cosas que eran buenas para ti y que no había un bien universal. ¿Quieres aceptar que hay cosas que son buenas y hay cosas que no son buenas? Bueno, y si no, pues quédate con tu taza de café en la cabeza, pero sí hay cosas buenas que el hombre entiende y solamente por necedad podrá llamar mal a lo bien y bien a lo mal. Y dice el Señor, nunca lo hagan, nunca, dice la palabra de Dios, nunca llamen malo a lo bueno y bueno a lo malo, porque será degeneración. Degeneración. ¿Qué es degeneración? Que el génesis se descompone. Sin génesis, degeneración. Que el génesis, que el origen, en donde Dios puso su palabra por primera vez en el hombre, tiene definitivamente la capacidad de entender qué es bueno y qué es malo. Y al hombre le fue dado ese sentido de orden, de belleza, de bondad y de justicia. El número 7 dice eso. Dios es totalmente justo. Totalmente justo. El hombre fue hecho con un sentido de justicia intrínseca en su mente, ¿verdad? El señor C.S. Lewis dice, por muy ignorante que seas, vengas de donde vengas, si se está repartiendo alimento a otras personas y a ti no te dan y siguen con los demás, tú piensas que eso fue injusticia, tú reclamas porque no hay justicia. Si de la nada llega alguien y te golpea, tú piensas que es injusto. Dios te puso el sentido de justicia en tu cabeza. Entonces no puede decir a alguien simplemente, es que yo no sabía que estaba haciendo mal, es que yo no conocía el mal, yo no sabía la diferencia. ¿Saben por qué? Después sí conocimos, porque Adán probó del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces tenemos ahora la responsabilidad de hacer las cosas buenas. Antes Adán, todo lo que hacía, todo lo que él hiciera, era bueno. Lo que se le ocurriera, que se parara de cabeza, que matara 10,000 animales, era bueno. No había ningún problema, no le había puesto Dios ninguna condición. Todavía no llegamos a explicar el pacto, pero todo lo que él hacía, ¿sí?, era bueno. Lo único que le dijo el Señor que fue en el pacto, no comas de este árbol, fue todo. Lo demás todo le era permitido. No tenía el hombre error, no tenía problema. Había justicia y perfección en todo lo que hacía. Recuerden, estamos viendo el modelo del paraíso, de la creación. Bien, ¿alguna duda acerca de que Dios transfiere de sus atributos, de su ser, de su personalidad? Bien, esto comprende, y estoy solamente mencionando algunos de los atributos, pero esto comprende lo que Dios dice en su palabra cuando nos enseña que Dios nos compartió de su imagen, de su semejanza. Esa es la forma que puede convivir con nosotros, puede tratar con nosotros, porque le entendemos, sabemos qué es bueno, sabemos qué es justo, ¿verdad? Entonces, cuando nos digan, estás hecho a semejanza de Dios, cuando leamos, estamos hechos a semejanza de Dios, sí, no nomás por los brazos y las manos y los ojos, que en realidad Dios no los necesitaría, 2 ojos, 2 manos, ¿para qué las necesitaría? En el sentido práctico, objetivo. ¿Con quién va a sentarse a comer? No hay una mesa tamaño grande para recibirlo a él a comer. Me explico en el sentido visual. Pero entonces recordemos, espiritualmente esa semejanza es mucho mayor, mucho mayor.
todas las características, los atributos que nos está compartiendo son de mucha mayor importancia. La sensibilidad al amor, a la belleza, son mucho más grandes en esa relación con nosotros, en esa semejanza. Si no hay comentarios, no hay preguntas, sí, pastor, adelante. Sí, es hermoso y la verdad es que no tiene fin cuando uno se pone a contemplar el porvenir, hasta donde Dios nos deja ver la ventanita que Dios apenas nos muestra del final de los tiempos y lo que vamos a ver en la última parte del plan de Dios, que es la glorificación o la culminación de todo. Pues va a ser maravilloso y será otra historia. Y será una historia, como dice el pastor, que vamos a aprender juntos y vamos a conocer juntos. Me da gusto porque ahí vamos a estar, ¿verdad? Eso es hermoso. Voy a tomarme 10 minutos, merecería medio año de hablar de esto, pero vamos a hablar solamente en 10 minutos del pacto de obras. Es súper importante para terminar con la creación. Y de hecho no nos conviene extendernos tanto porque no queremos dejar mucha información. Queremos ser insistentes. Creación, caída, redención, gloria, así de sencillo, en 8 semanas y va a ser fácil. Entonces, pacto de obras. Bien, en Génesis, por favor lean todos, Génesis 2, en el versículo 16. Le dio esta orden el Señor a Adán: puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, excepto del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque el día en que comas de él, tendrás que morir. Ese es el pacto. ¿Cómo se llama ese pacto? Ya lo aprendimos ahí. Pacto de obras. ¿Por qué? Porque depende de que el hombre haga o no haga, ¿verdad?, para cumplir o no cumplir el pacto. Depende de que el hombre obedezca para que siga teniendo vida. Es importante. Bien, hay todo un argumento. Vamos primero a hablar del número 1. Dice: Dios demuestra el poder de su palabra al crear todo lo que existe, ¿verdad? Primero, para poner el pacto, primero demuestra el poder de su palabra. Todo lo que Él creó, lo creó con su voz, con su palabra, y todo fue hecho fielmente. Nadie se resistió, todo fue hecho fielmente. Entonces Dios le está mostrando a Adán primero que depende de Dios, que Dios puede hacer a voluntad. Entonces pusimos ahí: Adán conocía el poder de Dios y sabía que Él cumple su palabra, ¿verdad? Ya sabía. Entonces el pacto de Dios fue presentado a Adán: no debes comer de este árbol, porque yo, Dios Todopoderoso, que hice todo, cumplo mi palabra. Es importante. Yo soy la voz de la autoridad, yo soy Dios. Eso es importante. Número 2, Dios manifiesta su generosidad y bondad. Cuando hizo todo bueno y armonioso, nombró al hombre señor de toda la tierra. Adán fue distinguido por ser el primer hombre, tuvo ese honor. El agradecimiento era una razón para obedecer. Los humanistas, los rebeldes, los que no confían y le buscan defectos y errores a Dios, en esta parte dicen: pues qué injusto, salud,
qué injusto. Primero le da todo y después le pone una tarea que